Bienvenidos a la cocina de hoy día. Hoy tenemos a una extraordinaria mujer. Ella es amiga de la casa, es chef, es presentadora, es experta en lifestyle. Mi querida Sara Rivera, ¿cómo estás hoy? Gracias. Más qué estilo, qué porte. Gracias. Y además mucho conocimiento en el tema de la cocina que va a estar deleitando mi querida Penélope. Y Laura. Y Laura G. Ahí están las dos que van a disfrutar de tu comida. Tenemos esto porque viene el Mundial. Claro. ¿Tú de dónde eres? De República Dominicana. Ah, bueno, no llegaron al Mundial. No llegamos este año, ojalá muy pronto. Pero eso no les evita celebrar con nosotros la fiesta. Por supuesto, y nos faltan 30 días. 30 días nada más, así que ¿qué nos traes? Si hay algo que no puede faltar en el Mundial mientras estamos disfrutando del juego es la comida. 100%. 100%. Y tampoco lo queremos ver con hambre, así que Nunca. por eso te traigo 3 recetas Qué rico. fácil de hacer, deliciosas y perfectas para disfrutarla con la familia y con tus amigos. Perfecto, empecemos. Vamos a comenzar con un picadillo México en la casa. A ver. Entonces le vamos a agregar tomate, Tomatito. un poquito de mango, porque esto no es un Mango. picadillo cualquiera. Ok. Le vamos a agregar un poquito de menta fresca, ¿Menta? un poquitico de cilantro, ¿Qué tal? Qué raro. y le agregamos un poco de cebolla blanca, el zumo de limón verde, Ajá. un poquito de sal, y si me ayudas con la pimienta sería fantástico. pimienta porque tú no también. me vas a dejar cocinando sola No, nunca tampoco. jamás. Ajá. Faltaba más. Aquí mezcla, oye. Sí, mezclamos todo muy bien y así de sencillo ya tenemos un picadillo delicioso que lo podemos disfrutar con el chip de tu gusto. Yo traje Es que el picadillo. ahí Permítanme viene el hacer la problema. traducción de República Dominicana para México. Esto Sí. es un pico de De gallo gallo. tropical. Exactamente. Es que te voy Yo- a decir algo, para nosotros el picadillo es carne molida. Exacto. Yo estaba Ok. pensando que era lo que íbamos a poner dentro de la empanada argentina. No. Yo traje estos totopos, Ay, qué como rico. dicen ustedes. Exacto, muy bien. Le agregamos un poquito adentro y así de sencillo ya estamos listos Échalo. para disfrutarlo. Pruébalo. Uy, uy, uy. ¿Qué tal? ¿Cómo quedó eso? Uy, la menta. ¡Wow! ¡Qué buena idea! Gracias, thank you. Nunca había probado esto. Buenísimo. Esto es un picadillo tropical. Aprobado para todas las fiestas. Ok. Y tenemos un guacamole mexicano también, faltar. porque no podemos faltar. Ya tengo mis guacaticos Hass, lo majé con un tenedor. Le voy a Muy bien. agregar un poquito de cebolla roja. Ok. También le voy a agregar un poco de cilantro, un poquito de Ajá. jalapeño. Le Siempre. retiré las semillas para esas personas Ay, que qué no les gusta mucho el cuidadosa. picante. Muy bien. Le vamos a refrescar con un poquito de limón fresco. Ese es el secreto mejor guardado. El limón para el Exacto. guacamole. La gente que no se lo echa, luego no sabe lo Un que está poquito pasando. de pimienta fresca Pimienta y por fresca. supuesto sal. Y así de sencillo tenemos un acompañante delicioso Es lo máximo, que ¿verdad? no El puede guacamole. faltar. Y te voy a dar un poquito para que lo vayas probando En y me dejas saber. en qué totopo tal. morado, En de maíz totopo morado. correcto. Además me da de comer, qué rico. Sé honesto y déjame saber qué tal. Yo soy buen crítico del guacamole. Ok. Está rico, está rico. Qué bueno, qué bueno que te gustó. Sí, está rico. Le falta un poquito de chile, pero bueno, está rico. Le faltó un poquito. Sí, pero Al ese soy yo, próximo- ese soy Al yo. próximo le dejamos Exacto. unas cuantas semillas. Ándale, perfecto. Entonces aquí vamos con este pan Saludos, tomaca, España. Y esto es para celebrar a los españoles. Sí, esto es para celebrar los españoles que no pueden faltar. Entonces por aquí tengo ajo. Ajá. Entonces lo podemos acariciar con Ok. el ajo, así por fuera, pero vamos, uno tú y uno ok, yo. ok, Yo venga, te venga. dije que no estoy sola. Sí. También con un tomate maduro, lo acariciamos también por fuera. Nada más así, sobadito. Sí, sobadito, pero yo aquí tengo un poquito como un puré que preparé. Mira qué bello se ve mira. esto, el olor. Y es igual, tomate con ajo. Exactamente, tomate con un poquito de ajo, si le quieres agregar un poquito más. Lo vamos a sazonar con un poquito de sal Qué rico. y pimienta también. Ándale, para hacer un famoso bocadillo, ¿no? Exactamente. Qué rico, oye. Sí, ahora le vamos a agregar un poquito de aceite de oliva Ah, genial. y lo vamos a combinar con un poquito de prosciutto fresco. Muy bien. Yes. Y Uy, así qué de rico. sencillo ya tenemos Un tres poquito de aperitivos. jamón ibérico. Exactamente. Y así de sencillo ya tenemos 3 aperitivos perfectos para disfrutarlos en el Mundial. Y de volada, para cuando le caiga Y rapidito. todos los vagos de los amigos de su marido, con esto Claro. los puede alimentar a todos de manera rápida y sencilla. Además, si te queda un poquito de esto, que lo dudo que te quede, lo puedes disfrutar al otro día con unos huevitos rancheros, con un poquito de ensalada, sabes, ¿eh? como tú quieras. Tú sí podrías conquistar a un mexicano, mira, está ¿Tú perfecto. Oye, me encanta. Luego tienes que venir para darnos la receta de las empanadas argentinas. Pero las traje porque no pueden faltar para este
este festín de deporte, de fútbol, que no 100%. solamente es un deporte de hombres, porque ya nosotras las mujeres nos gusta También el nos fútbol gusta. también Claro. y Los sabemos jugar. futbolistas. También. Y sabemos jugar. Y tú no estabas aquí cuando estaban pasando los galanes del Mundial, ¿verdad? Todavía no había llegado. Ah, qué Pero pena. para la próxima. voy a estar Mañana aquí. no te lo pierdas. Pues te vas a sintonizar, te vas a hacer esto. Bueno, pues ya lo sabe. Oye, muchísimas gracias, Gracias Sara. a ti, Delicioso de República Dominicana para el mundo. Ya lo sabe. Oiga, de verdad, tengo que hacer hincapié en que yo nunca había probado el pico de gallo con menta. Qué delicia. Y Así mango. que delicioso. Sí, el mango sí lo había probado, pero la menta le da un toquecito extra. Así que gracias, Qué bueno. guacamole. Y estos yo me voy a llevar uno ahorita porque ya se ha. Muy